la distancia entre su domicilio y el lugar de la falta sea mayor a 60 kilómetros, por el juez o la autoridad administrativa correspondiente de su domicilio, cuando así lo pida expresamente. Pero hay muchos problemas, problemas de notificaciones, problemas de validez de los procedimientos administrativos, problemas de competencia, problemas de prescripción. Todas estas cuestiones no han podido ser solucionadas por la Ley Nacional de Tránsito, que incluso peca en algunos casos de confusa y problemática conceptualmente hablando. Por ejemplo, en materia de extinción de acciones y de penas, hay una confusión que debe tenerse en cuenta al momento de su lectura, análisis y aplicación. Entonces, yo quiero que tengan en cuenta que esto es procedimiento, alguna situación especial, que son las retenciones, la retención de la licencia, del vehículo, del conductor, cuándo se puede hacer, cuándo no se puede hacer, son aspectos tratados por la ley y que nosotros rápidamente habremos de referirnos a ello. Vamos a la primera placa para poder tener una guía, que los procedimientos deben garantizar la defensa en juicio. Les decía que prioriza la incumbencia del Poder Judicial. Entiendo que sí, porque cuando dice autorizar el artículo 69, donde se asegura el pertinente proceso adjetivo y el derecho de defensa del presunto infractor, esto no podía ser de otra manera, pero en el inciso B dice autorizar a los jueces locales con competencia penal y contravencional del lugar donde se cometió la transgresión a aplicar las sanciones que surgen de esta ley en los juicios en que intervengan, de los cuales resulta la comisión de infracciones y no haya recaído otra pena. Habla de jueces y de juicios, entonces a mí me parece que la ley da por tierra con la llamada justicia administrativa. Sin embargo, vuelvo a reiterarles que esto no es así en la realidad y que casi todas las provincias tienen un procedimiento administrativo con recursos en sede judicial. También hay un reconocimiento de validez plena a los actos de las jurisdicciones con las que exista reciprocidad. Los acuerdos deben manifestarse de tal manera que se permita la remisión de los antecedentes a la jurisdicción del domicilio del presunto infractor cuando éste se encuentre a más de 60 kilómetros del asiento de juzgado que corresponda a la jurisdicción. El principio de la interjurisdiccionalidad consagra diversos deberes y obligaciones de las autoridades y hay algunas cuestiones que a mí me parece que son problemáticas cuando posibilita traer por la fuerza pública a los incomparecientes. A mí me parece, y esto lo sostengo desde hace mucho tiempo, que no hay posibilidad de que nadie pueda traer por la fuerza pública a ninguna persona, salvo que sea fundado en una orden judicial del juez natural. Acá entramos a poner en juego cuestiones constitucionales muy, muy importantes. Entonces, no crean que cualquier norma legal puede autorizar a que una persona pueda ser aprehendida y trasladada por la fuerza pública por más falta del tránsito que exista. Esto debe ser realizado a través de un juez, de una orden judicial, y el juez debe ser el juez natural. Es importante el principio de la interjurisdiccionalidad, que consagra el artículo 71, donde nos dice que será optativo para el infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente en razón de su domicilio, siempre y cuando el mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema. Y acá vemos cómo se integra todo el sistema, los convenios que deben existir. Yo no creo que todavía exista un sistema de colaboración interprovincial, como lo había planteado la ley, pero bueno, algunas cuestiones son importantes y tenerlas en cuenta. Quisiera detenerme un minutito en lo que es la retención. Este es un tema controvertido. Es un tema controvertido, pero diría que necesario. O sea, ustedes imaginen una situación donde las autoridades de comprobación de las faltas del tránsito se encuentran con una situación de ebriedad, un semáforo en rojo, lo que ustedes quieran imaginar. Entonces, primera pregunta. ¿Tiene facultades una autoridad administrativa para retener una licencia, para retener un conductor, para retener un vehículo, para retener cosas especiales o elementos que se trasladen y que sean riesgo para la circulación? Yo diría, si usted lo plantea así en abstracto, es medio dudoso, pero tendríamos que acotar que está autorizado por una norma legal. La norma legal fue debatida por el Parlamento y entonces esta retención tiene un viso de legitimidad. ¿Que se puede plantear su inconstitucionalidad? Creo que sí, particularmente la retención del conductor, porque lo estamos privando de la libertad ambulatoria,
Pero también debemos decir que la ley ha creado un sistema de resguardos de manera tal que en aquellos casos que la normativa permite la retención de la licencia del conductor del vehículo, de las cosas que sean riesgosas para el tránsito, también tiene una inmediata comunicación a los jueces que deben intervenir según la competencia, según la materia, etc. Entonces, aquí tenemos el resguardo de la cobertura judicial correspondiente. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si no pensamos que no se puede hacer absolutamente nada. La ley no es una ley que ha salido de algún lugar vinculado a situaciones de autoritarismo o totalitarismo, sino que es una ley democrática, de un parlamento, de un debate, y que pretende darle los resguardos adjetivos y sustanciales que correspondan. Entonces, la retención es una figura que se ha incorporado en el Sistema Nacional del Tránsito. Tiene diversas manifestaciones, pero también tiene un reaseguro en cada caso. Y ustedes observarán cuando lean el articulado que también tienen una posibilidad de contraprueba en determinadas situaciones especiales. Claro está que será nuestro cargo generar los elementos probatorios para contradecir lo que la autoridad de comprobación ha determinado, constatado o detectado. Volvemos a la transparencia para guardar el orden. Y allí tienen ustedes las posibilidades de retención preventiva que están reguladas en los artículos 72 y siguientes. En materia de conductores, la retención puede hacerlo solamente en aquellos casos expresamente establecidos por la ley, con intervención del juez competente y sin exceso o con un exceso menor a 12 horas. Entonces ustedes observan que el principio de retención es solamente limitado a los casos legales con intervención judicial y que no exceda de las 12 horas. También hay situaciones muy particulares. Cuando esta retención preventiva es respecto de la licencia para conducir, aparece la llamada boleta de citación del inculpado, que tiene un plazo muy limitado y que si no se cumple con el resto del procedimiento, deja de tener validez y no se podrá conducir ningún automotor. También genera algunas cuestiones especiales, una presunción de responsabilidad de dudoso valor. Y hay una cuestión que me gustaría también señalar, que más adelante la ley va marcando la actuación de los médicos. En el Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, supongamos una situación de que el médico va a prescribir una determinada medicación que pueda alterar las facultades para conducir. Entonces, la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene el médico? Bueno, el médico no es una autoridad que pueda pararse frente a la persona y por la fuerza decirle, usted no conduce. El médico puede dar aviso a la autoridad para que le impida conducir, pero no es responsabilidad del médico impedirle la conducción, sí dar aviso a la autoridad correspondiente. De lo contrario, se va a originar una infracción o una contravención que ya la ley nacional le daba cabida, pero que los códigos de faltas provinciales, como les decía, por ejemplo el de Santa Fe, comienzan a recoger como una contravención. Esto no implica de que luego automáticamente el médico pueda ser responsable de las consecuencias dañosas por un accidente de tránsito de una persona que pudiera manejar bajo los efectos de un fármaco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle que no puede conducir y tenemos que comunicar a la autoridad correspondiente de que esta persona no puede conducir. Y allí termina la actuación, o en principio termina la actuación en la órbita del deber que tiene el médico de advertir para evitar un accidente de la circulación. Volvemos a las placas subsiguientes para continuar el desarrollo. Aquí deberíamos señalar que este régimen de responsabilidades y de sanciones es especial, se admite el tipo culposo, están observando ustedes, dice, las personas incurren en ella aún sin intención, esto significa que hay lugar para la culpa, o sea, la falta que se comete por imprudencia, negligencia o impericia, es una discusión muy profunda en el ámbito represivo, porque no podemos dejar de contemplar que las contravenciones forman parte del ámbito represivo, incluso se aplican subsidiariamente las pautas y principios del sistema penal y procesal penal. En el tema de los menores, la responsabilidad solidaria entre los 14 y los 18 años, respecto de las multas. Esto no implica una responsabilidad solidaria en materia civil, sino respecto de las multas.
Y también hay una cuestión que hay que señalar, que es la posterior, que es el conductor no identificado. Hay dos cuestiones, diría tres cuestiones problemáticas. La de los menores que acabo de señalar, el conductor no identificado que hace caer una presunción de responsabilidad por la falta y por la multa en cabeza del propietario. Claro que el propietario puede probar documentadamente, con fecha cierta, que se ha desprendido de la propiedad, de la posesión, de la tenencia, de la guarda, cualquiera de estas manifestaciones del vehículo. Debe ser previo a la falta, debe ser documentado, debe ser con fecha cierta, cualquier medio de prueba es posible. Particularmente tienen gran incidencia los registrales, la comunicación registral de que he vendido el vehículo, la comunicación registral a los organismos tributarios, pero con esto no alcanza porque conocemos muchos antecedentes donde luego aparece en el proceso que la otra parte desconoce el contrato de compraventa privado, que no tiene fecha cierta, desconoce la comunicación unilateral a los registros. Este es todo un problema muy grande, pero la ley para el tema de las faltas y contravenciones lo autoriza. El otro tema es el de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son o no son responsables por las faltas del tránsito. Las faltas del tránsito, que pueden ser directamente imputables a la persona jurídica, exceso de carga, por ejemplo, ¿por qué no va a responder? Responde la persona jurídica. Ahora bien, las faltas de tránsito, que solo pueden ser imputables al conductor, hacen nacer la responsabilidad de las personas jurídicas siempre y cuando éstas no sean faltas de la circulación y identifiquen o informen sobre el conductor que está llevando adelante esa conducción, esa circulación. En este caso se desplaza la responsabilidad de las personas jurídicas hacia el conductor. Este es un tema también importante que debe ser tenido en cuenta. Volvemos a las placas que estamos analizando y allí ustedes tienen la situación antes señalada del conductor y también la de las personas jurídicas. Contemplado en el artículo 76, también son punibles las personas jurídicas por sus propias faltas, pero no por las de sus dependientes respecto de la regla de circulación. No obstante, deben individualizar a estos a pedido de la autoridad. Luego se avanza sobre un sistema de faltas que es deficiente porque habla de faltas graves, pero luego no dice cuáles no son graves, señala, las enumera, y nosotros nos animamos a decir que todas las enumeradas son faltas graves. Todas las enumeradas son faltas graves. Ejemplo, conducir sin seguro obligatorio. Ejemplo, conducir violando los límites de la velocidad máxima y mínima. Claro que con un margen de tolerancia hasta un 10%. O sea que cuando hay un límite de velocidad de 40 kilómetros, ustedes van a tener un margen de tolerancia de 10, pueden circular hasta 50 kilómetros sin incurrir en una falta. Esto no significa que no incurran en responsabilidad civil. No pueden conducir determinadas motocicletas sin el casco, no pueden conducirse sin el correaje de seguridad, etc. Después hay un esquema de eximentes, de atenuantes, que son mal regulados. Ejemplo, la eximente del artículo 78, inciso B, cuando el presunto infractor no pudo evitar cometer la falta. Esta es una norma muy abierta que dejaría sin ninguna clase de sanción. Hay un sistema de atenuantes, de agravantes, de concurso de faltas. Se regula la reincidencia, la escala y el aumento de las multas. Ustedes lo van a poder analizar y leer tranquilamente en la ley. Y luego va hacia las sanciones. Sanciones que son de cumplimiento efectivo. O sea, no pueden ser aplicadas con carácter condicional ni en suspenso. Y van desde el arresto, pasando por la inhabilitación para conducir vehículo, la multa, la concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación y el decomiso de los elementos cuya comercialización, uso o transporte esté prohibido. Este tema está complementado con el llamado sistema de puntos, o sea, donde se van perdiendo puntos por cada falta que se comete, por cada sanción que nos aplican. Y las multas están fijadas en determinadas unidades fijas, cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de 1 litro de nafta especial, mientras exista la nafta especial.
La multa se puede pagar voluntariamente y hay una reducción del 50%, configura título ejecutivo, y luego nos vamos introduciendo, por supuesto, en aspectos que no están regulados en la ley nacional y sí en las leyes provinciales o en las ordenanzas municipales. Creemos nosotros que el arresto es inconstitucional, volvemos a tener una interpretación restrictiva, el arresto no tiene ningún sentido en materia de tránsito, encima debemos tener lugares adecuados, no pueden estar con los procesados, con los condenados, de manera tal que vamos a tener que construir lugares de alojamiento para aquellas personas que cometan contravenciones del tránsito. El arresto es claramente inconstitucional porque no lo puede ordenar una autoridad administrativa, nadie puede privarme de mi libertad ambulatoria por una decisión administrativa, esto debe ser a través de una estructura judicial y por los jueces naturales y como pena, y las penas son de interpretación restrictiva. De manera tal que yo diría que el arresto, como lo hemos eliminado en el Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, es lo que corresponde hacer. Preferible que se eduque, que se forme, que concurran a cursos, todas las cuestiones que hagan a una transformación real del escenario del tránsito y del accidente de tránsito. El arresto no nos sirve absolutamente para nada en estos casos. Volvemos a la transparencia para poder señalar algunas cuestiones especiales e ir cerrando todo este esquema que debe ser necesariamente armonizado. Se aplica supletoriamente el Código Penal y el